espacio. Sí, yo voy a compartir esta presentación con Caitlin después para que ustedes puedan tener una copia. Y si quieren una hoja con los términos, hay una página web que los tiene ahí. Yo voy a asumir que las personas ya saben qué es el L y G. Voy a empezar con el bi para personas bisexuales. Em, Esto es diferente de cómo se habla en sociedades heterosexuales. No es como la atracción a mujeres y hombres, porque eso es un concepto muy binario. No reconoce la diversidad en el género. Entonces, em, las personas bi realmente son las personas que sienten atracción a varios géneros. Em, Puede ser varios géneros, puede ser dos géneros o solo puede ser personas que son diferentes que ellos mismos. Entonces, de esa forma todavía es un binario, pero es un binario que incluya a todos. Y eso es, esta es la bandera B que se inventó en 1998 por Michael Page. Y estos son los colores, que es diferente que personas que son pansexuales o pan, que generalmente son personas que sienten atracción a los demás sin importar el género. Personas bi pueden sentir atracción a otras personas y el género puede tener que ver o tal vez solo van a sentir atracción a otros géneros. em, pero las personas las personas pansexuales no toman muy en cuenta el género. Hay personas que utilizan estos dos términos para describirse. em, Hay personas que usan bi porque muchas otras personas no conocen el término pansexual, van a usar bisexual en la sociedad general, em, y van a decirse pansexual cuando están hablando con otras personas en la comunidad queer. Como en los años 2010 por ahí, inventó la bandera trans, pero no sabemos quién la inventó. La T es para transgénero, que es cualquier persona que se identifique como una forma diferente que el género que les asignó al nacer. No es un sustantivo, entonces no se dice transgéneros, se dice personas trans. Em, en vez de decir transgénero, trans se siente como un término más inclusivo. Hay personas que utilizan trans más que transgénero hoy en día. El opuesto es cisgénero, personas que no son trans. em, y eso significa, en latín, trans significa al otro lado y cis significa algo al mismo lado. Y generalmente hay dos variedades de personas trans. Hay trans binarias, mujeres trans, hombres trans y personas no binarias, que es un término general para las personas que no encajan en las categorías tradicionales de género. Em, y como mencioné, hay muchas identidades no binarias. La mayoría de las personas trans que son jóvenes hoy en día se identifican como no binarias y utilizan muchos términos. Yo puse algunos aquí: agénero, los que se identifican como sin género, demigénero, que se sienten una conexión parcial con una determinada identidad de género, género fluido, gender queer, andrógine. Andrógine es alguien que es, bueno, hay muchas palabras para describir las identidades no binarias. Queer es un término que antes tenía connotaciones malas y para unas personas todavía se ve así, pero para la mayoría de los jóvenes es un término que ellos han recuperado ese poder, el poder de esa palabra, y muchas personas utilizan esa palabra para describirse a ellos mismos y para describir a su comunidad. Muchas veces es como un término de sombría que encapsula cualquier persona que tiene una identidad, género o sexual afuera de la identidad heterosexual.
Entonces, en vez de decir LGBTQIA más, hay personas que solo utilizan queer. Y hay personas que utilizan queer para describir su identidad. Puede ser porque su experiencia es más fluida o simplemente no se sienten cómodos poniéndoles en una caja. Como mencioné, muchas personas jóvenes se identifican con queer porque se sienten más cómodos con este término. Es un término más político en vez de decir lesbiano o gay. Entonces, muchos de nuestros estudiantes se identifican como queer o van a usar la palabra queer. Pero personas mayores, bueno, yo soy historiane haciendo investigación con personas mayores. Ellos usan la palabra homosexual porque esa fue la palabra que se utilizaba cuando ellos se maduraron y todavía es una palabra que tiene mucho poder para ellos y queer tiene esa connotación de odio para ellos. Entonces, sí. Y en otros países, utilizar homosexual es mucho más común, pero hoy en día, em, si alguien está utilizando la palabra queer, significa uno que, no, perdón, decir homosexual puede ser que alguien no conoce muchas personas queer, que les diría, eso no es una buena palabra para decir, porque en el pasado homosexual se identificaba, se distinguía como una enfermedad mental, entonces hoy en día todavía se puede sentir esa connotación, em, o tal vez puede mostrar que alguien tiene opiniones muy conservadores. Si ven a Fox News, ellos utilizan esa palabra ahí, entonces puede significar que no estás apoyando la comunidad queer al usar la palabra homosexual. La I significa intersexo, intersexe, em, que es para personas que no pueden estar en ninguna categoría binaria como hombres o mujeres. Y hay muchas variaciones, es muy natural. em, como humanos siempre queremos poner todo en un binario. em, pero las cosas no funcionan así, que sea con género, que sea con sexualidad o que sea con algo biológico. La anatomía de una persona no se encaje en una de esas dos cajas. Y vemos eso muy claramente cuando, cuando vemos los deportes, viendo a personas que no tienen XX o XY en sus cromosomas o no tienen un nivel de hormonas que pensamos que es adecuado para el género que les asignó al nacer, porque la naturaleza no es tan clara, es un continuum con variaciones, pero no es algo que hablamos mucho, de que hablamos mucho en la sociedad, no se reconoce mucho, todavía recibe mucho estigma. Entonces, aunque ven aquí que es muy común tener esta variación intersexa, em, es tan común que las personas que tengan ojos verdes o los pelirrojos, no hay muchas personas que se identifiquen como intersexes. Yo no conozco estudiantes que se identifican así, conozco un empleado que se identifica así, pero no como en público. Conozco un par de otras personas en mi vida que se identifican así en privado. Em, Hay unos grupos juveniles que existen para eso y las personas están tratando de quitar ese estigma, pero no vemos mucha visibilidad con eso, porque se ve todavía con vergüenza de tener un cuerpo que no encaja en un cuerpo masculino o un cuerpo femenino. Entonces, muchas veces no usamos la I porque no queremos usar la I cuando no hay personas intersexes de que estamos hablando. Entonces, como una investigadora, no hablamos mucho sobre las personas intersexes porque no hay mucha investigación que existe sobre los estudiantes intersexes. Entonces,
no quiero hablar mucho de eso si no tenemos personas específicas de qué estamos hablando. No quiero ser inclusivo sin realmente ser inclusivo. La A, que también recibe mucho estigma, especialmente viendo cómo la cultura juvenil es muy sexualizada, es muy difícil para las personas que se identifican como asexuales, personas que no experimentan atracción sexual o atracción sexual solo en contextos específicos. Pero eso está empezando a cambiar. Estamos viendo más y más personas jóvenes que se identifican como asexuales. Tenemos un grupo asexual en nuestra universidad y esto no hubiera pasado hace 10 años. Em, Estamos viendo más visibilidad de estudiantes asexuales y si preguntamos a los estudiantes entrantes cuál es su identidad, hay más y más estudiantes asexuales. Eso hemos visto que la identidad asexual es mucho más que cualquier otra identidad. La identidad gay es como el segundo más grande. em, a veces es lesbiano, a veces eh, pansexual también está por ahí, pero hay una población grande de personas asexuales y está empezando a encontrar su voz. Es genial. También hay personas aromáticos, personas que no experimentan atracción romántica. There are also some other terms that you'll see, just Hay like otros términos que van a ver. También tenemos demisexuales para personas que experimentan atracción solo en ciertos contextos y hay personas en el área gris que están como entre ser sexual y asexual o romántico y aromático. Em, entonces, a ellos le decimos alosexual. Y otros términos, solo para completar la imagen, em, estamos hablando de discriminación. A mí me gusta usar la palabra prejuicio en vez de fobia, porque odiar a personas solo por su sexualidad es solo eso, es odio. Em, Puede ser ignorancia que les hizo hacer que no sepa nada mejor. Entonces dice cosas inapropiadas, pero no es una fobia, no es un miedo. Entonces, eso no es una forma apropiada para decirlo, porque yo creo que al decir fobia, eso no habla mucho del odio que está ahí, por decir que es una fobia como cualquier otra fobia, como de alturas o de arañas, qué sé yo. Entonces, cuando estamos hablando de la identidad de género, hablamos del heterosexismo, personas que tengan privilegio, personas que se ven eh, como los LGBT, ellos experimentan más opresión. O- y generismo es la misma cosa cuando hablamos de personas cis, que, eh, que las personas cis tienen un privilegio sobre las personas trans, porque todavía se ve a las personas trans como menos. Entonces, pero no quiero que solo sea yo que esté hablando. Si quieren utilizar el chat, sería genial. ¿Cuáles son algunos ejemplos de heterosexismo? okay, movies or TV shows where there's only hetero couples. Películas o series donde solo se ve parejas heterosexuales. Yo he estado haciendo este trabajo por 20 años y eso es uno de los cambios más grandes que yo he visto, la representación en series y películas. Yo recuerdo
cuando Ellen DeGeneres salió del closet personalmente y como su personalidad en 1997, eso fue un gran asunto, fue noticias nacionales. Todas las revistas estaban hablando de eso y cancelaron su serie el año siguiente porque fue demasiado controversial políticamente tener una personalidad lesbiana fuera del closet. em, y los anuncios ni querían trabajar con ella y con esa serie. Em, y hoy en día, bueno, hace como 5 años, ella tiene su serie y logra tener mucha popularidad. Y todavía es lesbiana, o sea, nada ha cambiado a ese respecto, pero la sociedad ha cambiado y está como al día. Entonces, su serie ha tenido mucha popularidad en estos años, em, y ahora tiene otras controversias sobre el maltrato de sus empleados, pero por años y años fue uno de los series más exitosos en la televisión. Entonces, sí, ha sido increíble ver ese cambio, ver el cambio en la representación. La representación todavía puede ser un problema, especialmente cuando estamos hablando de diferentes partes de la comunidad LGBTQ, como todavía no hay mucha representación de personas bisexuales. Vamos a hablar de esto más adelante, pero las personas asexuales casi son invisibles. Personas trans, estamos viendo algo del trabajo que se ha hecho ahí, pero creo que solo fue hace 2 años que tuvimos un carácter em, no binario en la televisión. Eso es ridículo. O sea, ahora hay unos más, pero hemos ido como de 0 a 3. Entonces es un progreso, aunque sea un progreso muy lento. Preguntar sobre una pareja, asumir que están en una relación con alguien de otro sexo. Sí, eso es algo que las personas tienen que desaprender. Em, y vivir en Massachusetts, donde podemos tener el matrimonio gay, creo que estábamos como más progresista que otros estados, que no hay que asumir em, que si una persona está en un matrimonio o en una pareja, no hay que asumir que están con alguien del otro género, otro sexo. Voy a darles unos ejemplos aquí. Asumir o actuar como si todo el mundo fuera heterosexual, transmitir abiertamente o sutilmente que ser heterosexual es normal y ser LGBTQ es anormal o anatural. Showing displeasure toward individuals who are LGBTQA plus, whether consciously or unconsciously. Em, Good example of this, real quick. Mostrar desagrado hacia las personas LGBTQ. Un ejemplo, hace unos años hice una presentación aquí en la universidad y uno de los empleados se acercó a mí después y dijo que que quería compartir algo conmigo. Y ella dijo que por años estaba casada con un hombre y esa relación terminó, nos divorciamos y hace unos años empecé una relación con una mujer y eso no fue la causa del fin de su matrimonio, pero empezó una relación con una mujer y notó que la trataban diferente en su trabajo por sus compañeros. Y no fue algo que decían negativamente, pero fue como unas señales pequeñas que las personas le mostraban. O sea, no preguntaban sobre su pareja como antes preguntaban sobre su esposo. Sintió que las personas no la estaban invitando a citas sociales porque tal vez iban a estar incómodos que iba a llevar su pareja a esos eventos. Entonces, no fue algo como obvio y si hubieras pedido a sus compañeros, tal vez iban a negar eso.
no iban a reconocer que así sintió, pero eso es lo que ella sintió, que las personas se alejaban de ella en su vida personal porque aparentemente no estaban cómodos que ella estaba involucrada con una mujer. Entonces, cuando pensamos en la discriminación, pensamos que es algo como alguien que haga violencia contra una persona LGBTQ, o va a un desfile de orgullo y muestra un rótulo del odio o algo así, como el estereotipo. Pero, y eso pasa, lamentablemente, y lamentablemente eso está devuelto con la situación política que tenemos. Pero eso no es lo que pasa normalmente. Normalmente lo que pasa son las cosas pequeñas en donde las personas em, no saben conscientemente que están causando daño, pero sí la están causando. Y reconocer que LGBT, que la opresión de personas LGBT es muy significado. Es algo que tenemos que enfrentar. Em, es más fácil en estos años que, que acumulemos reconocimiento que antes, pero hay que reconocer que la opresión no solo se trata del racismo y del sexismo contra mujeres. Em, y hace como 10 años, eso es lo que yo escuchaba de personas, que no tenemos que tener políticas eh, para, para defender las personas LGBTQ, que no es un gran asunto, pero sí es. Entonces, siguiendo adelante, ¿cuáles son algunos ejemplos de generismo? Per- Como formas en que eh, las personas cis no tienen que pensar en su identidad del género en la misma forma que las personas que son trans o las personas que están experimentando opresión en esa forma. Seeing some comments about heterosexism, about same-sex marriage being recent, right? Una- 2015. unos comentarios sobre el heterosexismo que solo fue en 2015 que reconocieron el matrimonio gay en el Corte Supremo. High schools, not letting same-sex couples to Las escuelas secundarias que no dejan parejas homosexuales ir al prom. Bueno, eso todavía pasa, pero solo en estados muy conservadores. Ok. En generismo, que nuestro cuerpo debería tener como una apariencia muy específica, que se aplica más que todo para mujeres, que las mujeres siempre tienen que presentarse de cierta forma. Y cualquier revista les va a enseñar eso. Pronombres, asumir que alguien es él o ella. Lack of characters, right? Yep. Some things that I came up with, assuming Cosas que yo pensé, everyone is cisgender and that there are only two genders, which folks mentioned. Again, conveying that being trans is abnormal or asumir que for years and years we had a fight to get it. asumir y actuar como si todo el mundo fuera cisgénero. Gay people had to get Hace años psychiatric profession to se veía mentally ill trans people had to transexual como algo, como una enfermedad mental. Todavía no se ha ganado esa batalla todavía, pero estar incómodos alrededor de personas trans, que sea de una forma consciente o inconsciente, negar que el generismo es algo importante. cisgendered
although it's great to see in the last few years, there's just been a real explosion in kids. Allison, you've broken through to the English channel. Okay, thank you. Jenny, you might just have to repeat the last thing you said because we had some overlap. Okay. Just, I think the last thing I said was we're seeing in the last few years just Hemos visto en los últimos años un gran crecimiento en los números de libros para niños que son para niños trans. Bueno, para todos los niños. Muestra una diversidad de género y hay libros que son inclusivos a diferentes géneros, que hay otras opciones de género que solo masculino o femenino, y eso es increíble ver. Que hace una generación vimos la misma cosa con la inclusividad sobre la sexualidad y reconocer la diversidad sexual y el trabajo pionario de Leslie Ann Newman, quien adoro todo el trabajo que ella ha hecho para promover la diversidad de familia. Eso fue hace una generación y ahora estamos viendo la misma cosa con la inclusión trans. Porque los niños que tienen otro género, que se reconocen como que no son masculino o femenino, eso es algo que sabemos que pasa para muchos niños de muy temprana edad. Están empezando a preguntar quiénes son y cómo les asignó al nacer. Entonces, es muy importante tener estos recursos a temprana edad porque estos niños están reconociéndose de muy temprana edad de quiénes son y tienen que sentirse incluidos, tienen que sentirse que ellos existan. Porque hay tantas dificultades, especialmente con los jóvenes que experimentan depresión y pensamientos de suicidio por no sentirse incluidos o aceptados. Así, fiestas de gender reveal. Ni sé de dónde vino esas fiestas. Eso es algo muy destructivo. Sé que tenemos que tratar de poner a los niños en una caja. Bueno, no tenemos que, pero hace más fácil asignar un género a alguien. Pero tenemos que reconocer el daño en eso. Pero lo bueno es que normalmente un niño de muy temprana edad va a reconocer cómo se sienten y cómo se identifican. Entonces, si ellos les van a decir de muy temprana edad, pero sí, la idea del gender reveal y pañales rosados y azules es como combatir, es como una forma de combatir la inclusividad que hemos tenido hoy en día, que no, queremos mantener las cosas como un binario. Aún sí significa que hay personas que se han matado en estas fiestas, que cuando cuando hay explosiones o hay incendios por las bombas pirotécnicas que han pasado en estas fiestas. Entonces, es peligroso. So let's see what else here. So we need to talk about non-binary sexuality, bisexual. Cuando hablamos de los pansexuales y bisexuales, normalmente lo hablamos de una forma monosexisme para personas que solo se sienten atracción a personas de un género, como personas que exclusivamente son lesbianos o gays. Esto es importante de hablar porque sí hay formas específicas de opresión que se experimentan por personas que tienen una experiencia no binaria. Asumir que la pareja sexual de alguien es quién es esa persona.
Como mencioné al principio, la sexualidad es diferente que la identidad de género, pero usamos los géneros de la pareja de alguien para definir la sexualidad de esa persona. Y si eso no funciona, si ellos están atraídos a muchas personas, o sea, no funciona. Bueno, le hace muy difícil para alguien que es bisexual o pansexual o queer o otra identidad no binario para que reclamen su espacio y para que les vea. Porque si alguien es bisexual, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se va a presentar? Puede tener como un botón en su camisa que dice, sí, yo soy bi, pero pueden tener parejas de varios géneros a la misma vez. Y también hay el estereotipo que personas bi no son, no, no pertenecen a a la monogamia y que siempre van a engañar a su pareja, pero eh, como yo mencioné antes, los bisexuales es el grupo más grande del LGBTQ, pero es la comunidad más invisible y la comunidad más borrada. Y siempre se borra. Como una investigadora, como alguien que haga investigación en este campo, con respecto a repasar artículos diferentes, me sorprende mucho ver que no incluyen la B. Aún cuando usan LGBT o LGBTQ como sus siglas, no incluyen a personas bisexuales. Hacen un estudio y no toman en cuenta las personas bi o ponen las personas bis en la misma categoría que lesbianos o gays. Y a veces ellos tienen las mismas experiencias, pero a veces no. Porque si es bisexual y y su pareja es de otro género, no va a sentir la discriminación de una forma, de la misma forma que una persona lesbiana o gay. Entonces sí hay grandes diferencias ahí. Y es increíble cómo personas históricas bisexuales han sido borrados de la historia, que ahora hoy en día los vemos como gay o como lesbiano. Entonces es difícil tener a alguien inspirador para los jóvenes bi. Aunque sí hemos visto más actores y más músicos hoy en día que se identifican como bisexual. Y para personas asexuales, hablamos de alosexismo como una forma para hablar sobre personas que son sexuales, el opuesto de personas que son asexuales. Entonces, la forma sistémica de opresión es alosexismo, la forma en que las personas asexuales son discriminados, no tienen los mismos privilegios que las personas alosexos, alosexuales. Y aquí tenemos las mismas categorías de sentirse borrado, que las personas asumen que alguien quiere estar en una relación sexual, que alguien está buscando una pareja sexual. Eso es algo muy grande em, que tenemos que combatir, porque siempre estamos esperando que las personas estén en una pareja. Y ver la asexualidad como algo legítimo. Todavía hay muchos chistes de que, eres asexual, vas a reproducir con sí mismo, eres un hongo. Las personas no ven a los asexuales como personas reales. Como ven encuestas de sexualidad y van a tener bi, lesbiano, heterosexual, pero muchas veces ni incluyen asexual.
Eso es algo grande. Se hace sentir a las personas invisibles, que ni cuentan de tener una orientación sexual, que a nadie les importa saber sobre su experiencia. Y alguien mencionó, gracias Heather, confundir la celibacia con asexualidad. Las personas que son célibes tienen atracción sexual, pero han decidido no actuar en esa atracción. Y las personas asexuales todavía se ve como una enfermedad mental, que hay algo mal contigo si no experimentas atracción sexual. Y para unas personas sí, tal vez hay un problema ahí em, que les dificulta tener una relación sexual, pero para muchas personas no les interesa. Y no fue porque experimenté acoso sexual como niño o tuve una relación mala y ahora no quiero nada que ver con nadie. No es nada que ver con eso. Simplemente no siento que así me siento. Y eso no es algo que necesito en mi vida. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la investigación sobre personas trans, porque no sabemos mucho sobre personas trans, pero sí tenemos mucha investigación que se ha hecho en la última década. Em, la encuesta del 2015, que fue una encuesta, la encuesta más grande que se ha hecho en los Estados Unidos con personas trans, hasta 2011, cuando salió la encuesta transgénero, eso también fue una encuesta muy grande. Y vamos a hacer una encuesta otra vez este otoño y ojalá que sea con más personas que 27,000. Pero eso es increíble, tener tantas personas participando en esta encuesta. Entonces, como pueden ver a la derecha, cómo las personas se identifican en ese género, en esa encuesta, entre hombres trans, mujeres trans, no binarias, es muy diferente de cómo fue 4 años atrás de la otra encuesta. Pero ver que las personas no conforme o no binarias solo fueron 12% en esa encuesta, a un tercio, a 35% en un par de años. Y eso eso refleja quiénes están identificándose como personas trans. 42% fueron estudiantes universitarios, mucho más que la población general que vemos al lado derecho, en que vemos con personas mayor de 65 años. Eso es un porcentaje mucho más pequeño que la sociedad en general. Entonces, las personas que están fuera del closet como transgéneros son mucho más jóvenes que el promedio de la sociedad. Hay muchos jóvenes que se identifican como trans y muchas veces como no binaria. Entonces me gusta esta encuesta porque les muestra una imagen de esta generación, aunque sea una encuesta sobre cualquier persona que se identifique como trans, de 18 a 100, muestra muchos datos con los jóvenes. Y pueden ver que la discriminación que han experimentado acoso de personas que pensaron que eran transgéneros, personas que sabían que eran transgéneros, que las escuelas no les permitía vestirse en una forma ajuste con su identidad. Lo bueno es que tenemos un sistema académico que apoya mucho, por lo menos en este área. Entonces no ha sido un gran problema aquí
He escuchado muy buenas historias de personas jóvenes sobre sus experiencias como estudiantes trans en esta área, pero esto sí es una excepción. Otras formas aquí, ser atacado físicamente, em, ser acosado sexualmente y como 3/4 de las personas experimentaron algún tipo de esta discriminación o abuso. Las experiencias universitarias, un poco menos que la mitad de las personas que decían que eran trans, un cuarto de ellos experimentaron algún tipo de acoso en las instalaciones universitarias y algunos que salieron de la universidad por el nivel de acoso. Y el acoso fue mucho peor con personas, o sea, mucho más grande con personas de color. Cualquier discriminación que experimenta una persona no binaria se siente peor entre personas de color por la intersección em, entre racismo y heterosexismo. Esta encuesta fue una encuesta cuantitativa que preguntaba sobre las experiencias, pero después, y dependiendo de cómo alguien se identificaba y sus experiencias, hubo como una sección para alguien que sirvió en el ejército, alguien que estuvo en la cárcel, alguien que tenía HIV, y tenías que llenar todas las preguntas. Y la última pregunta les preguntaba, bueno, ¿quieres decirnos alguna otra cosa sobre sus experiencias? Y tuve la oportunidad de revisar eso, em, porque fueron miles y miles de comentarios que hicieron, algunos que solo dijeron gracias y algunos que escribieron páginas y páginas. Y yo dije, alguien tiene que repasar todo esto. Entonces yo investigué lo que las personas dijeron sobre sus experiencias en las universidades, pero sí, fue muy interesante ver las diferencias entre las generaciones sobre sus experiencias universitarias. Personas mayores em, tuvieron una experiencia universitaria horrible, casi siempre. Las personas jóvenes tenían una variedad y hubo unas experiencias muy positivas que fue genial para ver. Entonces las cosas sí están cambiando, no suficientemente rápido y no en todos lados, pero sí fue muy bonito ver que muchos estudiantes tuvieron experiencias muy positivas, que tenían a maestros que los apoyaba o que se sentían que podían ser sí mismos o que tenían baños sin género que podían utilizar. Vivir sin techo es mucho más grande en la población trans. Ven aquí, 30% experimentan vivir sin techo en algún momento de sus vidas y muchas personas son jóvenes, entonces no han vivido mucho. Y en el último año, bueno, esto iba a ser 2014, 1 en cada 8 personas experimentaban vivir sin techo. O sea, es difícil pensar en eso, es tan grande. Todavía tenemos un problema con los jóvenes cuando salen del closet, sus familias les echan de la casa. Es muy sorprendente. Yo he estado haciendo este trabajo por 20 años y más. Antes se veía muchos jóvenes gay
que les echaban de la casa cuando sus familias se enteraron que eran gays o a veces bisexuales. Ya no se ve eso tanto, gracias a Dios. Todavía pasa, pero no lo veo mucho. Lo que veo es mucho más el opuesto de personas, de familias que apoyan mucho. Muchas veces me llaman para ver cómo pueden apoyar. Ahora en el internet, en línea, Pero la gente ahora, no me hace bueno, tantas las personas pueden preguntas investigar así eso en como el esas. internet. em, Pero todavía quieren Especialmente hoy en saber y día, quieren conseguir en información. Massachusetts, puedes Uno asumir puede que esperar vas que a hay un tener apoyo una experiencia y buena en eso es nuestras un universidades, cambio pero para estudiantes trans positivo. todavía vemos eso pero en mucho, de que los les echan de la estudiantes, casa, les quitan las finanzas, les quitan el apoyo emocional cuando salen del closet y rompe el corazón. Y también vemos el opuesto de eso. Veo familias que me contacten para asegurar que tengan una experiencia buena para su hijo trans. porque la sociedad no es muy positiva en cuanto a este tema y en las universidades a veces somos un globito dentro de la cultura de la sociedad que no se puede cambiar y hay cosas que todavía afectan a los jóvenes que vienen a estos planteles. El estar sin techo todavía un gran problema para las personas trans y no hay suficientes recursos para apoyarlos. Em, y hay una ignorancia eh, que obliga a las personas trans para vivir una clase baja de vida que es abusiva y traumatizante, en especial más traumatizante por haber vivido sin techo. Eh, Hablando del acoso y la violencia, es horrorífico lo que la gente trans experimenta. Casi 10% fueron asaltados físicamente en el último año. Por el asalto sexual y acoso sexual, sí es alto para las mujeres cis, pero hasta más para las mujeres trans. Es difícil de comprender a veces la trauma que experimentan las personas trans y eso afecta los altos niveles de depresión y ansiedad y cómo eso toca en la tasa de suicidio. Hay estudios varios que han hecho que demuestran que las personas trans tienen 40% de ellos han intentado el suicidio en la vida, que es 9 veces más que la población estadounidense. Eso es enorme. No hacemos lo suficiente para abordarlo y por eso tener iconos, imágenes, personajes, presentación, no hay siempre un apoyo en la red de uno y cada uno necesita una red. Uno necesita una afirmación de quién es y si no hay una presencia física, necesita todavía de manera virtual o de manera mirando una pantalla grande, pequeña, lo que sea, para verte en ella. Quiero pasar tiempo para hablar entre sí, entre pares. Dejo de compartir la pantalla un ratito. Tenemos los grupos ya separados y hechos. I can open the rooms whenever you're ready. I'm just going to stop the recording or pause the recording. Voy a pausar la grabación.
Entonces, quiero saber lo que la gente habló. Si quieren poner en el chat algo breve de cosas de que han hablado para ser más apoyador profesionalmente. am, Okay, being open to correction, making minimal assumptions. Yeah, I think that just trying to make assumptions, that's probably the biggest thing to try to do. Asumiendo, sí, eso es el más grande porque asumimos de las personas a veces basado en cómo parecen. Asumimos su raza, su edad, su religión en algunos casos, de la clase, y hacemos asunciones del género. Pero lo que hace el género único de eso es que asumimos, pero también usamos el género para referir a estas personas. Señor, señora, eh, no se puede seguir asumiendo eso, como no se puede asumir la raza de una persona y saber así que esa persona se identifica así de esa raza. No se puede asumir ni, ni decir, tú eres esto, tal cosa, porque ya saben y sabemos que eso es inapropiado. Así es inapropiado decir el mismo del género de una persona. ¿Qué más tenemos? Em, Usando baños inclusivos, binarios, eso es un desafío que las personas trans tienen. Los espacios muy basado en género, asumiendo cosas relacionadas a un trabajo. Other things people can think of. Eso fue todo lo que pudieron pensar. Yeah, I'll talk about Sí, voy a hablar más oneself and de cómo ser más suave con sí mismo y cómo manejar las correcciones en el momento. Sí, eso sí es bueno. some of the things that I came Bueno, up with. algunas cosas que saqué de esto fue, We know from the research sabemos that por las it's investigaciones a whole different que experience es for una experiencia muy trans diferente kids. para los niños I would trans hazard to say y LGBT diría beyond niños gender. LGBTQ It's a whole different experience to have más, supportive family. en especial. Es importante tener familia This is from the apoyadora. trans survey. Esto viene de la encuesta transgénero de los Estados Unidos del 2015. Being in such absolute distress. eh, Those who Suicidio intentado, accepting experimentando la vida sin techo y experimentando for his kid to have a parent or una parents dificultad psicológica who are there. seria. May not Y eso understand importa, tener un padre que está everything they're ahí. going through, may not No understand necesariamente tiene que but entender todo lo que están know that you pasando, pero understand para estar ahí diciendo, no entiendo, pero te quiero and support y te voy a whether they apoyar y te voy a defender, y quien sea que diga gay or que algo está mal contigo porque eres gay o trans, that me makes tiene a que luchar ton a of mí. difference. Eso hace la diferencia en la experiencia de una persona para tener una red de Go apoyo, home and feel para good. volver a la casa y Whether that's sentir homeless, que está en casa. as I mentioned, Estar sin techo, como he mencionado, echando los niños de la casa, es una experiencia muy literal.
viviendo sin la casa por no tener la familia apoyadora. Es una experiencia negativa psicológica de no tener una red familiar apoyadora. Así, por eso es tan importante estresar a los padres lo importante que es apoyar a sus niños LGBT, porque eso les a veces salva la vida y seguramente les salva de una angustia mental. Y en los servicios sociales, conectando los niños LGBTQIA a ayudar, eh, conectando a los apoyos en la comunidad, pues estamos bendecidos tener muchos apoyos en estos días. No siempre era así. No era así cuando vine yo hace 15 años y ahora hay muchos muy buenos apoyos para las personas LGBT y donde ellos pueden ir para buscar un apoyo. Modelando la aceptación para las familias. Eso es crítico. Ellos tienen que tener modelos roles como sus niños tienen para saber que hay un grupo de personas con quien puedan hablar, que van a entender sus dificultades o sus momentos de aprendizaje, en aceptar a su niño. Tienen que hablar con otras personas que han aceptado, tener una red de padres con quien puedan hablar, que les van a apoyar. Eso hace una gran diferencia cuando no hay una comunidad como un padre. Y para apoyar y aceptar, eso significa que tiene que abordar y abarcar a sus propios prejuicios. Quiere decir que tenemos que desaprender cómo fuimos socializados para entender cómo nosotros pensamos en lo normal, lo que es apropiado, pensando en género y no haciendo asunciones de cómo una persona debe parecer o lucer. Y, y como dije, trabajo con tantos estudiantes y hace una enorme diferencia a ellos para sentir cómodo con alguien, porque tantas veces, si es una persona trans y hasta cierto grado una persona LGBT, pero cis, tiene la pared arriba, muchas veces tiene la espada, porque no saben de dónde va a venir el acoso, la ignorancia, el odio. Siempre tiene sus barreras, sus bloqueos, sus defensas, porque eso sí va a pasar. En especial la discriminación contra las personas trans, o comentarios ignorantes o odiosos. Y es tan lindo de a veces bajar esas barreras, bajar esos bloqueos. Eso no quiere decir que esa persona tiene sus propias dificultades a veces y se mete en la pata a veces, pero saben que esa persona es una persona en quien pueden confiar y eso hace la diferencia. ¿Y cómo demostrar que te importa? Es saber la terminología para no parecer ignorante. La gente es más probable a confiar si te ven como una persona consciente. Aprender la terminología es importante. Y usando terminología mala, indica que no has aprendido y no apoyas. Así que trabaja de dos maneras. Volviendo a la parte asexual, de asexualidad, una persona que no hay que asumir que no quieren estar en una relación, no hay que asumir que su pareja es un sexo diferente que ellos. Si alguien sale del closet, hay que dar la confianza y afirmar su identidad. Eso es tan importante para las personas no binarios, en especial los trans, porque ser asexual, bisexual, pansexual, eso muchas veces las personas lo ven como no muy válido, algo que están pasando, una fase, y teniendo una afirmación de eso,
es tan importante para una persona, para la autoestima de una persona. El lenguaje es tan importante. El idioma. No tenemos que usar el idioma con género para desaprender lo que nos han enseñado. A veces enseñamos por los entrenamientos y capacitaciones que nos dicen que tenemos que decir señor y señora, pero se puede hablar de manera educada diciendo por favor, muchas gracias, en vez de decir señor, señora. Y, y es tan mar- marginalizador, echando a la margen una persona usando ese lenguaje. A veces me ponen un género por mi nombre, pero otras personas me dicen el género incorrecto al otro lado y estoy acostumbrada. Pero como una persona que hace 25 años que estoy fuera de closet como una persona genderqueer, antes de que crearon ese término, estoy acostumbrado, pero como una persona ah, que está saliendo ahora, eso puede hacer daño, tener a una persona no reconociendo y respetando y haciendo asunciones. Me acaban de renovar la licencia hoy y me encanta el hecho de que tiene el no binario ahí. Así que no es un M y F, porque eso te hace sentir invisible. Yendo al doctor, la dentista, eh, donde tienes que poner sexo, te hace sentir como a la margen. A ellos no les importa que existo, para que da importancia que les digo. Y pues así es tan importante. Se van a meter la pata a veces usando un pronombre incorrecto, diciendo señor, señora. Me pararon por velocidad en el carro hoy y el policía, siendo muy educado, dijo señor. Y yo como no lo capté porque estaba tan como, ay, fui muy rápida y ahora me están deteniendo, pero como ahora con la licencia dice, oh, vio el no binario, cuál es el pronombre que uso y yo, está bien, no, tranquilo, tengo grandes cosas para pensar en este momento, que me van a dar una cita ahora. Pero fue una persona buena, me dio un aviso, aunque pues, debí haber tenido esa infracción por haber ido tan rápido, pero igual esa persona se corrigió, pidió perdón y dijo que debo usar. Y eso para mí significó mucho, que esa persona trató. Bueno, bueno para las personas de Harley, para los policías de Harley. He hecho entrenamientos para muchos policías, no el Harley, que funcionó. Si me paran en Amherst o Belchertown, a veces me reconocen. Pero si no sabe cómo una persona se identifica, hay que hacer la pregunta. A veces te hace sentir incómodo, en especial al principio, pero es más avergonzoso que decir lo incorrecto y tener que pedir perdón. Para las personas más jóvenes, ellos entienden. Es impresionante ver a los estudiantes hablando entre sí. Ellos nada más hacen la pregunta, comparten el pronombre como si fuera parte de cualquier otro discurso. Soy tal persona, uso tales pronombres, ¿cuál es tu nombre y pronombre? Y ellos eso es lo que hacen, porque esta es la generación Z, que reconocen a esa diversidad de género. Y hay una gran mayoría de ellos que conocen a por lo menos una persona que usa pronombres que no son
masculino ni femenino. Eso hace una gran diferencia porque ellos no están tomando asunciones, porque conocen a una persona y así tienen el entendimiento y no hacen los mismos errores. Y a veces, y si no conoce el género de la persona, se puede usar el pronombre eh, neutral que tenemos en el inglés. Por ejemplo, voy para buscar un amigo. En el inglés dicen ¿quién es ella? En español sí se usa, pero se puede evitar en ciertos casos usar el género incorrecto cuando sabemos que hay una variación. No pregunten a la persona trans cuál fue su nombre al nacimiento, a menos que necesiten por el papeleo. Y si eso es lo que usan, se trata como si fuera un seguro social. A veces los nombres de las personas trans se consideran los nombres muertos. Esos nombres ya no valen, ya no existen por ellos. No pregunten de sus cuerpos o las cirugías que han tenido. No se hace eso a las personas que han hecho otras cirugías ni tampoco. Así no se hace en ningún contexto. Bueno, obvio, si una persona dice esto es mi nombre, uso este pronombre, se debe respetar. Y a veces veo que dicen nombres y pronombres preferidos, pero para mí no es preferencia. Es el pronombre y nombre que uso. No hay preferencia en esto, en lo que estoy usando. Si digo que esto es mi nombre, necesito que tú me respetes a ese nombre y no usándolo simplemente cuando lo necesites. Unas buenas maneras de crear un espacio abierto e inclusivo es compartir sus propios pronombres, porque así esa persona siente que puede compartir los suyos. Y eso es enorme para los más jóvenes trans. Cuando una persona dice antes su pronombre, esa persona sabe, esa persona trans sabe al momento que su pronombre será respetado. A eso del 90% de personas que usan pronombres que no son masculinos ni femeninos van a respetar y van a entender o apreciar que alguien más está haciendo esa pregunta. Y si alguien más está haciendo esa pregunta primero, la persona trans siente con más confianza. Hay firmas y tarjetas donde se puede usar y tener ahí en la identificación que es binario, cuál es su nombre su nombre. Son pocas las veces donde alguien que parece tradicionalmente un solo género que usa otro pronombres de otro género. Muchas veces son más o menos iguales. Am, Aunque me vea como una persona masculina, no se debe asumir que tengo un género masculino, porque hay personas que usan pronombres muy diferentes que se parecen a mí. Para mí, ese hecho es revolucionario, porque si se acepta que no se debe asumir el género, hacen la misma pregunta de género a esa persona, no importa cómo se parece. Hay un video donde demuestran una persona que presenta masculina
Y esa persona prefiere sus pronombres neutrales, pero la persona siempre les dicen el género que parecen. Y esa persona sale decepcionada. ¿Por qué? Porque están frente a una situación donde si no cambian algo de su propia apariencia, la gente no les va a decir el género correcto. La gente debe hacer la pregunta. La gente debe pedir cuál es su pronombre, basado en cómo se, basado en educación nada más, haciendo la pregunta por hacer la pregunta y no asumir. Corrigiendo a la persona que dijo el género incorrecto, es importante hacer. Puede que dure tiempo para que se mejore, pero lo mejor que se puede hacer si está hablando con alguien y usan el género incorrecto es decir, perdón, nada más. Obvio, si está hablando uno a uno con alguien, no van a usar su pronombre. No será un asunto, pero si están entre tres personas y están diciendo pronombres, pide perdón. Y eso es. Si después te das cuenta de que dijiste el género incorrecto, puedes pedir perdón después también, después de que haya pasado tiempo. Y si, bueno, pide perdón. Eso hace la diferencia. Hay una tendencia, y esto me ha pasado a mí, para alguien seguir y seguir después de que hayan dicho el género incorrecto. Ay, lo siento, no lo quise hacer, estoy luchando con esto, no crecí con esto, no fui criado así, no estoy acostumbrado a que tenga que pensar en género, esto no es una cosa de mi generación. No lo quiero escuchar. Que tengas esa conversación con ti misma o con alguien más, porque eso me pone en una situación bien incómoda. Me acabas de ofender y ahora tengo que acariciarte porque me hiciste sentir mal a mí. No, llévate todo eso a otro lugar. Toma mi corrección y haz mejor. Y haz mejor, hacer mejor puede durar un tiempo. Tenemos que aprenderlo. En especial si es una persona que ya conoce, que está usando pronombres específicos para esta persona. Esto puede tomar práctica, es verdad. Tenía un estudiante que cuando en los 3 años que trabajó por mí, el primer año usaba pronombres ella y de ella. Y en el segundo año, mientras hacía transición y decidió en un pronombre masculino, él, decidió que era un hombre trans, físicamente comenzó a transicionar. Y durante todo este tiempo no se vio diferente, usó el mismo nombre y admito que hubo veces donde yo me quedé en el género no binario de ella. Y no es que no lo quise decir el género incorrecto frente a su cara, sino frente a él usaba los géneros neutrales y ahora las personas me corrigieron como, recuerda, él eligió su pronombre masculino, sigue usando él, no ella. Y eso me hizo hacer más fácil. Cada vez que le veía a él, lo tenía que hacerlo fácil y hacerlo correcto.
Ahora cambió el nombre, hizo testosterona hace tiempo, así que se ve diferente, pero no haría ese mismo error a la cara. Y puede durar práctica, pero es importante porque decir el género incorrecto le hace sentir mal a las personas, te hace sentir invisible, echado a la margen, no respetado. Como esto es un buen dibujo de esto de pedir tanto perdón, demasiado. Todos cometemos errores y la mayor parte de las personas trans dan perdón. Si no se corrige, siguen haciendo. Y estoy luchando contra eso conscientemente todo el tiempo. La mayor parte del tiempo no es algo deliberado, no es algo como fue a propósito, pero a veces sí. Esa persona seguía diciendo el género incorrecto a una persona hasta el punto de que esa persona tuvo que hacer una querella. Y en el momento, la persona que decía el género incorrecto dijo, pero soy aliado. Y nosotros nos quedamos como, pues, ¿por qué no toma el tiempo entonces para decir el género correcto hasta cierto punto de que te digan y te hagan una querella? Otras personas te están diciendo que tienes los pronombres incorrectos y sigues haciendo ese mismo error, sí, volvió un asunto, un problema. Nada más tuvo que aprender. No debió tener que ir al profesor, al decano de la universidad para hacer lo correcto, para corregirlo. Y esa persona dejó la clase porque sentía que había una falta de respeto. Y qué pena que es que esa persona no pudo completar su clase porque sentía que había tanto problema. Y eso para mí fue muy desafortunado. Si una persona te, te trata de ayudar a entender lo que hiciste mal, recuerda que hay que hacerlo suave, hay que hacerlo gentil. No es que estás tratando de avergonzar a la persona, nada más quieren ayudar para no seguir una equivocación. Si la gente te corrige, da las gracias. Te lo están haciendo de compasión, de empatía. Te están ayudando. Y tenemos que ser así. Si escuchas a una persona dando el género incorrecto a otra persona, es importante decir algo. Decir nada es una colaboración. Es el seguir con el flujo. Es dar una señal que estás de acuerdo. Como si fueras a escuchar un chiste racista y no corregirla, van a pensar que está bien ese chiste que acaban de contar. Depende de las personas alrededor para no estar de acuerdo y corregir la acción. Es importante retar a ese comportamiento, sea intencional o no, es un acoso. Decir el género incorrecto a una persona repetidamente. Es como antes, en el trabajo estaba bien decir a su secretaria, querida, bonita, pero ya no se hace. Tenemos que pensar en eso cuando cambiamos nuestro lenguaje más inclusivo al género. Puede que hayan situaciones donde ves que una persona sale teniendo una situación donde
alguien más te apoya, donde no tienes que corregir y seguir corrigiendo a las personas que alguien más, un aliado, corrige por tu parte. Eso aprecio tanto para tener ese tipo de apoyo y no tener que ser la misma persona todo el tiempo haciendo un asunto de eso. Unas cositas, obvio, si alguien dice algo inapropiado, haciendo chistes que no son buenos, se puede retar eso. Los baños es contra la ley en Massachusetts desafiar el uso o retar el uso del baño de una persona a menos que estén haciendo algo ilegal. Si están sacando fotos, grabando video, eso sí es un delito, pero si están ahí haciendo lo que necesitan en el baño, no hay derecho de decir nada. En el trabajo se puede poner imágenes y símbolos de LGBTQIA como el arco iris o la bandera que incluye a la gente trans para representar a las personas de color también, que incluye al negro y brown, reconociendo que hay una variedad de días festivos y semanas específicas por el orgullo. Hay que reconocer esos días festivos y en los medios sociales, en las reuniones. Hay un día internacional de pronombres que se puede hospedar, ah, patrocinar en su organización para asegurar que la gente marginalizada sienta más cómodo. Obvio, obvio hay que hacer un seguimiento, no solamente tomar el entrenamiento, hay que seguir practicando, seguir mejorando. Hacemos entrenamientos y lo decimos manera de ser aliado. Esto no se toma un entrenamiento y todo está bien, es un proceso. Siempre hay algo más para aprender, más que una persona puede hacer para ser mejor aliado. No es simple ser aliado, sino ser parte de una cultura de aliada. Estamos tratando cada punto y no es que somos los perfectos que siempre sabemos qué hacer. Y tenemos que estar abiertos al hecho de que todos seguimos aprendiendo y mejorando en el camino y tenemos que estar dispuestos a que las personas nos corrijan. Entendiendo que somos buenas personas, pero en ciertas situaciones hay oportunidades de mejora para no equivocarnos de misma manera en el futuro, ¿no? Así estamos aprendiendo algo en el camino y siendo el apoyo a la persona, en especial las personas trans. Muchas veces no tienen el apoyo. Los más jóvenes, por ejemplo, si hay jóvenes, necesitan redes de apoyo y redes sociales. Hay recursos locales, como he comentado, y les comparto esta presentación también para que tengan toda la información. Hay grupos trans, hay también grupos estudiantiles trans. Tenemos todas áreas, los grupos estudiantiles, grupos de juventud. Tenemos un grupo de escuela intermedia también que es súper genial. Eh, Creo que ese grupo está en Discord todavía. Voy a ver si ellos han cambiado a en persona. Antes lo hacían en persona en Greenfield y también en Northampton con Generación Q. No sé si han vuelto a presenciales. Grupos de juventud en Springfield.
uno que es en línea, un grupo de libros que también tiene más jovencitos de elemental, que es también muy importante. A la gente hasta en la escuela elemental saben su género. Hay grupos para los padres que ahora han vuelto a grupos presenciales, oportunidades donde los niños trans pueden traer a otros niños trans. A veces tus amigos no son trans y así te da la oportunidad para conocer a otros. Tenemos PFLAG también, el grupo de padres de gays y lesbianas y otros grupos de apoyo a niños trans. Y eso, pues, es todo. Estoy a 15 minutos antes de la hora final y les veo las caras. Si hay preguntas o dudas que pueden poner en el chat o sacarse el silencio para hacerlas. Yeah, there's a couple of questions in the chat. And Pat, I don't know if you'd like to unmute yourself and ask those questions out loud, or I can share them from the chat as well. Yeah, I'm happy to share them. Go ahead, Jenny. I think you maybe. I see the question about strong faith traditions and how to address. Veo una pregunta sobre tradiciones de fe. Eso es algo duro porque cuando la gente viene a tradiciones fundamentalistas, sea cristiano, judío, musulmán, eso es difícil. Hay personas que son tradicionales, pero también están fuera de closet y están creando espacio para esas personas LGBT dentro de esas tradiciones, pero es un camino duro para pasar porque hay tan poco apoyo y mucha oposición. Ahí es cuando mucha oposición a la gente LGBTQ viene de esas culturas tradicionales conservadoras y el cambio es difícil para ellos. Pero trabajando con un padre, toca el hecho de que es un niño todavía. Puede que estén en desacuerdo de que sea un estilo de vida, lo que no es. Puede que no hayan aceptado quién es, pero tiene que aceptar que es un niño igual, su hijo. No importa si no le gusta lo que están haciendo con su vida, son su niño igual. Preferirían tener una persona, un niño, un hijo vivo o muerto. Esa es la idea, desafortunadamente. Es mejor aceptar que perder a ellos, porque muchas veces acaba con eso. O el niño termine con suicidio o te quitan de la vida. ¿Cuál prefiere? Algunos padres preferirían el muerto, pero espero que los demás, la mayor parte de ellos, aceptando que han traído a la vida este niño, que les van a amar igual. Y he visto un crecimiento genial en padres y ha significado que tienen que dejar atrás sus tradiciones que no aceptan y adoptar una tradición que es más aceptadora o todavía teniendo su fe, pero reconociendo de que su fe no incluye al derecho de los demás para vivir. Bueno, Jenny, quise llamar la atención nada más a unas preguntitas. Una que se trata de ser corregido públicamente en Zoom, a través de Zoom, y cómo tú sugieres que las personas acepten o piensen en eso a través de una llamada de Zoom. Bueno, contesto a la primera pregunta. En la reunión de Zoom, eso depende. Depende de quién está, qué tan cómodo te sientes en decir algo públicamente. Obvio, eso siempre es difícil.
por chat. Privadamente puedes chatear a la persona diciendo acabas de decir el género incorrecto y así se puede corregir sin tener que llamar la atención a todo el grupo. Pero personalmente me hace sentir bien hacer de contexto público. Me gusta, no para avergonzar, pero un recuerdo para todos. Volviendo al mismo tema de antes, si no dices nada, la gente asume que sigues con ese patrón. Si la gente dice el género incorrecto y las personas saben que fue el incorrecto y saben que acaba de pasar, lo escucharon, y si nadie dice nada, es como se le hace sentir incómodo a uno, en especial si fui la persona que fue equivocada y mis amigos no me corrigen, o si soy la persona trans y mis amigos no cambian, me hace sentir mal. Ah, hay situaciones donde quizás fue el jefe que dijo el género incorrecto, o no conocen a las personas y no quieres hablar en voz alta en ese contexto, se entiende, pero hay maneras de levantar la voz en una reunión o privadamente. Es importante decir algo, si es posible, para hacer eso. Si dicen y si dicen que no quieren cambiar, Yeah, I think something que along se those joda lines. básicamente. Yeah. Si ellos dicen eso, perdón, digo malas palabras muchas veces. I wonder how it's being translated Me into pregunto English. cómo están traduciendo. So I think the question is how you suggest Eh, responding to people who don't ¿Cómo want tú to change their sugieres behavior. que las personas I respondan think you just a la answered it. situación donde una persona no quiere cambiar? Pues no tiene que hacer porque eso se vuelve discriminación y tenemos políticas y en la mayor parte de las instituciones que dicen que no se puede discriminar basado en orientación o identidad de sexo. Tenemos ley estatal en Massachusetts que no se puede discriminar basado en orientación sexual y identidad de género y eso aplica a, a las equivocaciones repetidas. Ah, y si eso sigue pasando repetido y corrido, se vuelve una cosa de discriminación que vale una querella para asegurar que las personas trans y gays sean respetados en su lugar laboral. La gente puede tener su opinión. Nadie está tratando de corregir los pensamientos, sino las acciones. Es posible no tener gusto de tal grupo, pero hablando de trabajo u otra organización, no se puede maltratar a una persona por sus identidades. Thank you. And so it looks like Heather Ok, has gracias. Parece que Heather and tiene una it might take a pregunta little que while to answer. piensa que puede durar tiempo para contestar. The rest of the time. Y I will just move on because I normally doy have el someone tiempo at the para eso beginning. y casi But siempre noto getting esto to al know you inicio, pero no would creo be que haya policy council alguien que no before esté en the el question Consejo Político Alimentario, así que no voy a ni the last mencionar la part. So I'll encuesta. just turn it over to Ya sé you. por qué están, se lo paso a Heather. So my question Bueno, mi is, pregunta es, if anyone is si uncomfortable alguien está haciendo un trabajo local around the fact that alrededor del people hecho de in que the spectrum el espectro LGBTQ, is no sé cómo decirlo, is really white es bien basado en lo blanco a y couple of soy groups miembro de with a gentleman in Africa varios grupos. Estoy and I'm estudiando con un hombre en relatively África y los conceptos de sexualidad de género son muy diferentes y las personas con quien estoy estudiando, just like their perception is that sus what these percepciones folks son como las personas blancas no sabían nada de esto, the crearon spectrum and are el trying espectro y to están reinforce tratando de never volver a lost imponerlo a las personas que nunca perdieron conceptos diferentes de so género. that's I guess
Así que quiero decir que esto es un espectro fino y quiero tener cuidado en no lidiar con otras personas que no sean o- occidentales, europeos. Me pregunto cómo esto sirve en nuestro contexto cultural. Esa sí es una pregunta enorme, como dijiste. Racismo, Colonialism. colonialismo, hasta el imperialismo son ciertos asuntos dentro de la comunidad LGBTQ como otras comunidades. Estos son asuntos que tienen que abarcar de maneras muchas veces de que no se están abarcando. Muchas veces el intento está, muchas personas queer, blancas, buenas y personas que quieren hacer bien, pero no saben cómo ser inclusivo, no saben cómo estar en colaboración, en asociación. Es más es como si nuestro espectro debe estar dentro de algo más grande que no se debe volver a inventar como estamos inventando. Como por ejemplo, tengo más que una persona viviendo dentro de un cuerpo y cada uno tiene una combinación diferente de género y sexualidad. Y entre las personas que no son blancas, me reconocen inmediatamente por ser quien soy y no hay una caja. Cuando estoy en la comunidad blanca hay una caja y la caja son esas letras. Pues es una cosa difícil porque para muchas personas tener la caja es da un sentido de pertenecer porque se debe duplicar las identidades, los nombres. Ahí no quiero ir. Quiero saber si hay un entendimiento de que el movimiento LGBTQ se basa en el colonialismo y eso es el problema. Hasta cierto grado, hay nuestro concepto de género, obvio, se basa diferente que otros contextos, como a las personas indígenas de este país, donde muchas culturas tenían múltiples géneros y nosotros impusimos la cultura europea binario, obligando a ellos para usar las reglas y normas nuestras y odiando y echando a las personas no binarios. Y esas culturas, algunas mantuvieron y algunas tuvieron que reclamar. Así que reconociendo eso, sí hay muchos modos diferentes de mirar el género en el mundo y como nosotros hacemos en el occidental es una sola manera. Sí, entendido. Gracias. Pues gracias a todos por estar. Se lo agradezco. ¿Tienes mi presentación, Kaylin, para compartir? Sí, en absoluto. Se los comparto en el inglés y el español y espero que tengamos las grabaciones en los dos idiomas también. Y otra vez aprecio a que vino y que estuvo con nosotros, Jenny. Fue una muy buena presentación. Gracias a todos por estar. Sé que tuvimos unas dificultades técnicas al principio, así que gracias por quedarse en el camino. Bueno, gracias. Fue lindo de conocerles todos.